Al trabajar para la elaboración del artículo de investigación, también llamado artículo científico o artículo académico, identifico algunas dudas sobre la estructura de este tipo de documentos. Este tipo de artículos los estamos observando dentro de la asignatura porque dentro de las publicaciones periódicas está el periódico, la revista, pero también el boletín. Los tipos de artículos que aparecen en este tipo de documento son el artículo de fondo, que también lo podemos conocer como reportaje o como artículo de divulgación científica. También tenemos el artículo de opinión y el artículo científico. En esta ocasión nos centramos en el artículo científico, también conocido como artículo de investigación o artículo académico. Bien, aquí tenemos un ejemplo del artículo científico. El artículo científico, ustedes observen, tiene varias partes que lo integran. Entre ellos tenemos el título, ahí observamos, aquí tenemos el título, después el nombre de los autores, un resumen, también tenemos las palabras clave, el abstract, que es la traducción del resumen al inglés, y las palabras también clave también colocadas en inglés. Después de esto tenemos una introducción, vamos con el desarrollo, que puede ampliarse como mínimo en 10 cuartillas. Las conclusiones siempre es muy importante considerarlas como parte esencial del artículo científico, y las referencias consultadas. Esto es la bibliografía. Vamos a ir, por favor, a ver un ejemplo de un artículo específicamente en Redalyc. Bien, vamos a Redalyc y ahí encontramos un documento relacionado con el tema eje de este semestre. Cuando yo busco en Redalyc, encuentro que el documento en primer lugar tiene una portada. Esto, por favor, no lo estoy solicitando para ustedes, no deben realizar una portada para ninguno de los artículos que he solicitado y que solicitaré para esta ocasión. Bien, observemos los elementos que claramente se observan en este título del artículo. Es la seña particular de identidad del mismo. Es como su pasaporte. Debe contener la información esencial del contenido del trabajo y lo suficientemente atractivo para invitar a su lectura. El número de palabras empleadas en el título deben ser limitadas y elegidas a partir de lenguaje estructurado y normalizado al contenido. En caso de tener subtítulo, este irá separado con 2 puntos. Las palabras deben indicar la intencionalidad, estos es los objetivos de investigación, el evento de estudio y su contexto. De la consideración del título dependerá la visibilidad del artículo en la medida que se ajuste esta norma, ya que la recuperación del artículo en las bases de datos depende del lenguaje empleado. Bien, después de que tenemos el título del artículo, bueno, podemos observar que inmediatamente viene a nosotros el nombre del autor. Inclusive nos coloca algunos datos personales de identificación de este autor. Observamos que aquí ya nos facilitan la referencia bibliográfica
y por lo tanto también ahí ya tenemos en dónde localizar este documento. Bien, con relación al nombre de los autores, en este espacio pues se indica el nombre y apellido del autor, y en el caso de ser varios los autores, inician con apellido paterno y en orden alfabético. También se les puede colocar algunos datos como su filiación institucional, como es el caso, es un profesor en un colegio de epidemiología, indicando la dirección de contacto, ya sea una dirección postal o una dirección electrónica o un teléfono. Vemos aquí, es muy sencillo, él solamente coloca su nombre y observamos cómo nos da alguna referencia de identidad personal. Después del nombre de los autores, dijimos que nos íbamos a enfocar en el resumen. El resumen es un texto breve, objetivo, específico, donde se concentran las ideas esenciales del trabajo. El abstract es también una parte esencial del trabajo porque nos permite identificar a través de este resumen el documento dentro de algunas bases de datos. El abstract es regularmente, está en inglés para su publicación, insisto, en base de datos. Después de estos elementos importantes, iniciamos con la introducción. En esta parte de un trabajo que se explica el objetivo, el método, el contenido, metas y algunos aspectos de importancia en la elaboración del trabajo. Aquí se pueden formular alguna premisa, se plantea una tesis, que también está en sentido dubitativo, a la que conocemos como hipótesis, y esto lo vamos a determinar según sea el caso del documento que nosotros estamos elaborando. En esta parte del artículo se va a recoger información sobre el propósito de la investigación, la importancia y el conocimiento actual del tema del que se trata. Aquí en la introducción se deben presentar estos elementos con claridad, resaltando su importancia y actualidad. También es importante o necesario señalar las contribuciones de otros trabajos relevantes y destacar aquellas a partir de las cuales formulamos nuestros objetivos e hipótesis. Al incluir las citas textuales, observen que lo debemos hacer siempre utilizando el entrecomillado. Entrecomillamos la información textual que se tome de otros autores. Después de esto, vienen los elementos ya del desarrollo del artículo. En el desarrollo, informamos ampliamente sobre el tema o asunto para que lo entiendan nuestros receptores o el público a quien va dirigido. Parte del trabajo donde se argumenta, ejemplifica, ilustra y refuerza la información, y lo podemos organizar en partes que también pueden ser capítulos, como lo observamos en este mismo documento. Algunas ilustraciones, gráficas, tablas y alguna división de las partes del documento. También observamos los elementos argumentativos, ¿sí? Tenemos aquí una textual que nos redirige, en este caso, al final del documento, en donde vamos a encontrar la bibliografía. Después de esto, entonces, vendrán de manera muy extensiva el desarrollo, y encontramos entonces al final de nuestro documento las conclusiones.
Las conclusiones están en la parte final del trabajo y van a presentar lo de mayor trascendencia en los resultados del estudio, de la investigación académica que se llevó a cabo, así como los aspectos que puedan quedar pendientes, ¿sí? Lo que en este texto no se habla y que queda pendiente para probablemente un segundo artículo o un consecutivo o una secuencia de el tema al que se está tratando. Al finalizar vamos a encontrar las referencias que normalmente nosotros en el área académica, en el área científica, esto es, en una investigación documental, vamos a utilizar el sistema APA para la bibliografía, hemerografía o inclusive el citado de documentos que hallamos en Internet. Bien, sobre estos asuntos, resulta muy importante también que nosotros podamos conocer cuáles son los criterios con los que se va a evaluar este trabajo. Tome en cuenta que los criterios que se van a evaluar en el caso de lenguaje y comunicación es que el título sea indicativo del contenido de estudio, que presenten claramente el qué y el por qué de la investigación, captar la atención del lector desde el párrafo introductorio, invitar al lector a seguir leyendo, ese es primordial en la introducción. El desarrollo del tema siempre debe ser expositivo, descriptivo, narrativo y argumentativo. Al presentar las conclusiones del tema, nunca se nos debe olvidar que este es un factor muy importante. También se calificará en este trabajo el contenido de las referencias bibliográficas en formato APA. Las líneas de comunicación, por si todavía tienes alguna duda, a correo institucional, en Facebook o también a través de la página web de Jimdo. Al trabajar para la elaboración del artículo de investigación, también llamado artículo científico o artículo académico, identifico algunas dudas sobre la estructura de este tipo de documentos. Por lo anterior, este video tiene la finalidad de ejemplificar con más detalle cómo deberán entregar e insertar en el boletín. Recordemos que el boletín es el proyecto integrador de todo el semestre. La planeación de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 1 del segundo semestre del CBU 2015 de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México sugiere abarcar los distintos géneros periodísticos. En el módulo 1, cuando vimos tipos de texto, se nos sugirió esto porque varios de los géneros periodísticos serán solicitados en las asignaturas alternas para elaborar el boletín. Bien, del módulo 1 ahora pasamos directamente al módulo 3. La actividad integradora del módulo 3 en su fase colaborativa nos pide la elaboración de un artículo científico sobre la temática yo en la célula. Bien, bajo estos lineamientos hay que recordar que este tipo de artículos los estamos observando, los estamos viendo dentro de la asignatura, porque dentro de las publicaciones periódicas está el periódico, la revista, pero también el boletín. Este documento que deberemos entregar al finalizar este semestre. Tomando en cuenta entonces que
el boletín es una publicación periódica, los tipos de artículos que aparecen en este tipo de documento son el artículo de fondo, que también lo podemos conocer como reportaje, o como artículo de divulgación científica. También tenemos el artículo de opinión y el artículo científico. En esta ocasión nos centramos en el artículo científico, también conocido como artículo de investigación o artículo académico. Bien, aquí tenemos un ejemplo del artículo científico. El artículo científico, ustedes observen, tiene varias partes que lo integran. Entre ellos tenemos el título. Ahí observamos, aquí tenemos el título, después el nombre de los autores, un resumen, también tenemos las palabras clave, el abstract, que es la traducción del resumen al inglés, y las palabras también clave también colocadas en inglés. Después de esto tenemos una introducción, vamos con el desarrollo, que puede ampliarse como mínimo en 10 cuartillas. Las conclusiones siempre es muy importante considerarlas como parte esencial del artículo científico, y las referencias consultadas. Esto es la bibliografía. Vamos a ir, por favor, a ver un ejemplo de un artículo específicamente en Redalyc. Bien, vamos a Redalyc y ahí encontramos un documento relacionado con el tema eje de este semestre, prevención de la violencia. Cuando yo busco en Redalyc, encuentro que el documento en primer lugar tiene una portada. Esto, por favor, no lo estoy solicitando para ustedes, no deben realizar una portada para ninguno de los artículos que he solicitado y que solicitaré para esta ocasión. Bien, observemos los elementos que claramente se observan en este documento tomado específicamente de Redalyc. Bien, tenemos entonces que el título del artículo es la seña particular de identidad del mismo. Es como su pasaporte. Debe contener la información esencial del contenido del trabajo y lo suficientemente atractivo para invitar a su lectura. El número de palabras empleadas en el título deben ser limitadas y elegidas a partir de lenguaje estructurado y normalizado al contenido. En caso de tener subtítulo, este irá separado con 2 puntos. Las palabras deben indicar la intencionalidad, estos es los objetivos de investigación, el evento de estudio y su contexto. De la consideración del título dependerá la visibilidad del artículo en la medida que se ajuste esta norma, ya que la recuperación del artículo en las bases de datos depende del lenguaje empleado. Bien, después de que tenemos el título del artículo, bueno, podemos observar que inmediatamente viene a nosotros el nombre del autor. Inclusive nos coloca algunos datos personales de identificación de este autor. Observamos que aquí ya nos facilitan la referencia bibliográfica y por lo tanto también ahí ya tenemos en dónde localizar este documento. Bien, con relación al nombre de los autores, en este espacio
pues se indica el nombre y apellido del autor, y en el caso de ser varios los autores, inician con apellido paterno y en orden alfabético. También se les puede colocar algunos datos como su filiación institucional, como es el caso, es un profesor en un colegio de epidemiología, indicando la dirección de contacto, ya sea una dirección postal o una dirección electrónica o un teléfono. Vemos aquí, es muy sencillo, él solamente coloca su nombre y observamos cómo nos da alguna referencia de identidad personal. Después del nombre de los autores, dijimos que nos íbamos a enfocar en el resumen. El resumen es un texto breve, objetivo, específico, donde se concentran las ideas esenciales del trabajo. El abstract es también una parte esencial del trabajo porque nos permite identificar a través de este resumen el documento dentro de algunas bases de datos. El abstract es regularmente, está en inglés para su publicación, insisto, en base de datos. Después de estos elementos importantes, iniciamos con la introducción. En esta parte de un trabajo que se explica el objetivo, el método, el contenido, metas y algunos aspectos de importancia en la elaboración del trabajo. Aquí se pueden formular alguna premisa, se plantea una tesis, que también estará en sentido dubitativo, a la que conocemos como hipótesis, y esto lo vamos a determinar según sea el caso del documento que nosotros estamos elaborando. En esta parte del artículo se va a recoger información sobre el propósito de la investigación, la importancia y el conocimiento actual del tema del que se trata. Aquí en la introducción se deben presentar estos elementos con claridad, resaltando su importancia y actualidad. También es importante o necesario señalar las contribuciones de otros trabajos relevantes y destacar aquellas a partir de las cuales formulamos nuestros objetivos e hipótesis. Al incluir las citas textuales, observen que lo debemos hacer siempre utilizando el entrecomillado. Entrecomillamos la información textual que se tome de otros autores. Después de esto, vienen los elementos ya del desarrollo del artículo. En el desarrollo, informamos ampliamente sobre el tema o asunto para que lo entiendan nuestros receptores o el público a quien va dirigido. Parte del trabajo donde se argumenta, ejemplifica, ilustra y refuerza la información, y lo podemos organizar en partes que también pueden ser capítulos, como lo observamos en este mismo documento. Algunas ilustraciones, gráficas, tablas y alguna división de las partes del documento. También observamos los elementos argumentativos, ¿sí? Tenemos aquí una textual que nos redirige, en este caso, al final del documento, en donde vamos a encontrar la bibliografía. Después de esto, entonces, vendrán de manera muy extensiva el desarrollo y encontramos entonces al final de nuestro documento las conclusiones. Las conclusiones están en la parte final del trabajo y van a presentar lo de mayor trascendencia en los resultados del estudio, de la investigación académica que se llevó a cabo, así como los aspectos que puedan quedar pendientes, ¿sí? Lo que en este texto
no se habla y que queda pendiente para probablemente un segundo artículo o un consecutivo o una secuencia de el tema al que se está tratando. Al realizar vamos a encontrar las referencias que normalmente nosotros en el área académica, en el área científica, esto es, en una investigación documental, vamos a utilizar el sistema APA para la bibliografía, hemerografía o inclusive el citado de documentos que hallamos en Internet. Bien, sobre estos asuntos, resulta muy importante también que nosotros podamos conocer cuáles son los criterios con los que se va a evaluar este trabajo. Tome en cuenta que los criterios que se van a evaluar, en el caso del lenguaje y comunicación, es que el título sea indicativo del contenido de estudio, que presenten claramente el qué y el porqué de la investigación, captar la atención del lector desde el párrafo introductorio, invitar al lector a seguir leyendo, ese es primordial en la introducción. El desarrollo del tema siempre debe ser expositivo, descriptivo, narrativo y argumentativo. Al presentar las conclusiones del tema, nunca se nos debe olvidar que este es un factor muy importante. También se calificará en este trabajo el contenido de las referencias bibliográficas en formato APA. También las normas de la lengua y también nosotros voy a calificar que tenga una extensión máxima de 2 cuartillas. Bien, ya sabes, las líneas de comunicación, por si todavía tienes alguna duda acerca de este punto para la entrega del artículo científico acerca de yo en la célula, los canales es a través del correo institucional, en Facebook o también a través de la página web de Jimdo.